Vamos a continuar con la historia de Jacob. Estamos en el Génesis y recuerden que al final del capítulo 30 nos decía que Jacob llegó a ser en extremo rico, con el dueño de numerosos rebaños, siervos, siervas, camellos, asnos, es decir, había llegado sin nada y llegó a ser muy rico. ¿Cuáles son la actitud de su suegro tío, ¿no? Labán? Vamos a leer en el capítulo 31 los versículos 1 al 3. Oyó Jacob a los hijos de Labán decir: ha cogido Jacob todo lo de nuestro padre, y con lo nuestro ha hecho todas esas riquezas. Vio que la cara de Labán no era ya para él lo que había sido antes, y Yahvé le dijo: vuélvete a la tierra de tu padre y a tu parentela, que yo estaré contigo. Llega un momento en que, como vemos, Labán ya no ve de la misma manera a Jacob. Se habla de los hijos de Labán, es decir, se ve que después habían nacido hijos. Recordemos que a estos hijos le confió el ganado para distinguirlo del que Jacob cuidaba, y se lo llevó 3 días. Pues ahora ya estos chicos pues no ven con buenos ojos a Jacob. Le parece que toda esa riqueza que tiene Jacob, de hecho, era de su padre y él se la ha quedado. Y el mismo Labán tampoco lo miraba como antes. Por lo tanto, Jacob se encuentra pues que no es bien mirado, que no está cómodo. Recordemos que en realidad Jacob no se había aprovechado él de los bienes de su suegro, sino que era Dios el que le había dado la riqueza con todo lo que él había trabajado. Pero fijémonos que es Dios el que le dice que vuelva ya a su tierra, que vuelva de nuevo junto a su hermano. Podríamos preguntarnos, yo diría 2 cosas. ¿Cómo es que Jacob escucha que Dios le dice: vuelve a la tierra de tu padre y de tu parentela, que yo estaré contigo? ¿Cómo es que Jacob se da cuenta de que Dios le dice eso? Fijemos que esto indica que Jacob era un hombre de oración, que Jacob era un hombre que buscaba conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no ha vuelto antes? Y solamente piensa en volver cuando Dios le asegura: yo estaré contigo. Pues porque Jacob no se fiaba de su hermano. No olvidemos que su hermano quería matarlo y que él tuvo que huir. Y que su madre le prometió que le mandaría llamar cuando su hermano se hubiera pacificado, y no lo ha mandado llamar. Luego, él no se veía con seguridad para volver. Sin embargo, no se encontraba ya cómodo. Luego, fijémonos que todo este conjunto de cosas nos mueve a pensar que ciertamente Jacob, ante esta situación, acude a Dios. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Acude a Dios. Busca conocer la voluntad de Dios. Entonces Dios le dice: sí, vuelve, yo estaré contigo. Recordemos que Dios se le había aparecido, es decir, se le había manifestado cuando huía, y le prometió que estaría con él y que le ayudaría a volver. Y a su vez Jacob se comprometió a que Yahvé fuese su único Dios y a darle el diezmo de todo lo que Dios le diera. Luego, Jacob, como consecuencia de esta situación, de este conjunto de situaciones, piensa ya en volver. Y veamos una vez más la astucia de Jacob. Vamos a leer los versículos del 4, podemos leer del 4 al 8. Mandó a llamar pues Jacob a Raquel y a Lía para que fueran al campo a donde estaba con su ganado, y les dijo:
Veo que el semblante de vuestro padre no es para mí ya el que era antes, aunque el Dios de mi padre ha estado conmigo. Bien sabéis vosotras que yo he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, y que vuestro padre se ha burlado de mí, mudando 10 veces mi salario, pero Dios no le ha permitido perjudicarme. Cuando él decía, tu salario serán las reses manchadas, todas las ovejas parían corderos manchados, y si decía, las reses rayadas serán tu salario, todas las ovejas parían corderos rayados. O sea, ¿qué hace Jacob? Manda llamar a Raquel y a Lía, sus esposas. Necesitaba también su consentimiento. Y le manifiesta que la situación, que su padre ya no tiene, no les mira de la igual manera, y que él pues piensa que es el momento de volver, ¿no? Y les recuerda cuál ha sido la actitud de su padre. Fijémonos que le dice que Labán le cambió el salario hasta 10 veces. Es decir, si acordaban que las ovejas rayadas que nacieran serían para él, ese sería su salario, Dios hacía que todas las que nacían fueran rayadas. Entonces le cambiaba. Si quedaba que fueran las manchadas, pues todas las que nacían eran manchadas. Si quedaba que las de él iban a ser las blancas, pues todas nacían blancas. Es decir, él no ha hecho nada. No ha hecho nada, realmente no ha hecho nada para que él se haya enriquecido de esta forma. Ha trabajado, pero es Dios el que le ha bendecido. En contra, es decir, Dios ha visto la actitud de Labán, que ha sido una actitud de aprovecharse de él y de que trabajara para cuenta de él, explotando a su sobrino y al marido de sus hijas. Veamos cómo responde. Podemos seguir desde el 9 al 13. Es pues Dios el que ha tomado lo de vuestro padre y me lo ha dado a mí. Cuando las ovejas entran en calor, vi yo en sueños que los carneros que cubrían a las ovejas eran rayados y manchados, y mi ángel me dijo en el sueño, Jacob, le respondí, firme aquí. Y él dijo, alza tus ojos y mira, todos los carneros que cubren a las ovejas son rayados y manchados, porque yo he visto lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste tú un monumento y me hiciste el voto. Levántate, pues, sal de esta tierra y torna a la tierra de tu parentela. O sea, fijémonos la seguridad que tiene de que es Dios el que le ha dado la riqueza. Él no ha hecho nada, digamos, incorrecto para tenerlo. Dios ha visto la manera como Labán estaba tratando a Jacob. Y Dios se ha puesto de parte de Jacob. Y esto lo vamos a encontrar continuamente. Dios está de parte del oprimido. Dios está apoyando y ayudando al oprimido y en contra del opresor. Y es lo que aquí se refleja. Dios ha protegido de un modo especial a Jacob, porque además Jacob tiene una misión especial dentro del proyecto de salvación de Dios. No olvidemos que Jacob es el que ha recibido la promesa que Dios había hecho ya a Abraham, que la había repetido a Isaac y ahora a Jacob. Por lo tanto, Dios tenía que, podríamos decir, para preparar el camino a Jesús, para preparar el camino a la venida del Mesías, Dios la empieza a preparar entonces, protegiendo a Jacob, ayudando que a él pueda, digamos, vivir y recibir la bendición de Dios. No olvidemos que en aquel momento todavía no se conocía la existencia de lo que ocurre después de la muerte. El concepto que tenían es que los que morían iban al Seol, iban al lugar de los muertos. Pero no se conocía que existía el cielo, que existía el infierno y que existía el purgatorio. Eso se fue revelando poco a poco. Sí se sabía que se seguía viviendo, pero en lugar de los muertos, sin distinción. Luego, las bendiciones de Dios se daban especialmente aquí,
la experiencia, es decir, no podían esperar una promesa de un bienestar después. Luego, ¿cómo se manifestaba que Dios estaba contento, por decirlo así, con esa persona? Pues que le bendecía en esta vida. Por lo tanto, Dios protege de un modo especial a Jacob, lo bendice de un modo especial, le recuerda que ha sido él el que le ha proporcionado esas riquezas. Y ahora, por lo tanto, fijémonos que es una orden: levántate, pues, y sal de esta tierra y torna a la tierra de tu parentela, tierra de la prometida. O sea, no olvidemos que Dios había pedido a Abraham que dejara su tierra y viniera a la tierra de Canaán y que permaneciera en la tierra de Canaán. Lo mismo le había dicho a Isaac y ahora se lo dice a su hijo, a Jacob: vuelve a la tierra. Era importante que los descendientes de Abraham permanecieran en la tierra prometida. Y por lo tanto ahora debe volver. Porque también fijémonos que Dios le recuerda que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que por lo tanto es el Dios que ha hecho las promesas y que se la ha hecho también a él. Y le recuerda que tú has hecho un voto y yo te he cuidado y te dije que te iba a cuidar. Y efectivamente ha ocurrido. Es decir, Dios pide nuestra fidelidad, nuestro esfuerzo para serle fieles. Y Jacob lo ha sido. Y Dios, cuando ese pacto que se hizo, que hace Dios con Jacob allí en Betel, por parte de Dios no falla. Dios cumple siempre lo que Él ha prometido. Ahora le pide que Él también lo cumpla, que vuelva. Y tiene que volver fiándose de Dios, porque lo que le espera allí para él no es favorable, porque tiene a su hermano que quiere matarle. Bueno, vamos a continuar, versículos 14 al 16. Raquel y Lía respondieron: ¿tenemos acaso nosotras parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extrañas vendiéndonos y comiendo nuestro precio? Y además, ¿cuánto le ha quitado Dios? Nuestro es y de nuestros hijos. Haz pues ya lo que Dios te ha mandado. O sea, fijémonos que las mismas hijas de Labán, Raquel y Lía, son conscientes de la injusticia que está cometiendo su padre con Jacob y con ellas mismas. O sea, Labán las ha tratado como extranjeras, las ha vendido. De hecho, en la parte, digamos, la dote que Jacob ha pagado, que es su trabajo de 14 años, ellas tenían derecho a parte de esto, pero no le han dado nada. Por lo tanto, reconocen que su padre las ha tratado, como, repito, como extranjeras, las ha vendido, y que por lo tanto todo lo que Jacob tiene les corresponde. Luego están decididas a irse con Jacob en el momento que él lo decida. Pero Jacob sabe que Labán intentará impedirlo. Entonces vamos a ver de qué se vale. Versículos 17 al 21. Levantóse Jacob e hizo montar a sus mujeres y a sus hijos sobre los camellos, y llevando consigo todos sus ganados y todo cuanto en Padán Aram había adquirido, se encaminó hacia Isaac su padre, a tierra de Canaán. Labán había ido al esquileo y Raquel robó los terafim de su padre. Jacob engañó a Labán arameo y no le dio cuenta de su huida. Huyó con todo cuanto tenía, y ya en camino atravesó el río y se dirigió al monte de Galaad. O sea, aquí tenemos la actitud de Jacob. Aprovecha que Labán se ha ido al esquileo de las ovejas, que por lo tanto va a estar unos días fuera, y además esto se celebraba con una cierta fiesta, ¿no?, de alegría, de la recolección, en este caso de la lana de las ovejas, y por lo tanto recoge todo lo suyo, sus esposas, sus hijos, todos sus ganados, y se marcha. En realidad huye, es decir, no le dice nada a Labán, y aprovecha la ausencia de él para marcharse ellos
y sus esposas totalmente de acuerdo. Y fijémonos la actitud de Raquel. No olvidemos que Labán era politeísta, creía en muchos dioses, y tenía unos terafim. Los terafim eran como unos ídolos domésticos, y según las leyes de hurritas de aquella zona, el que tenía los terafim tenía derecho a la herencia. Por lo tanto, Raquel se lleva, cuando su padre no se entera, roba los terafim y se los lleva. Con lo cual, repito, es una manera que ella tiene de exigir lo que tiene derecho, que es parte de la herencia. Pero Labán no se ha enterado. Y así caminan durante 10 días hasta cruzar el río Éufrates y llega al monte de Galaad. Entre tanto le dan la noticia, como es lógico, a Labán. Vamos a continuar leyendo del 22 al 30. Al tercer día dijéronle a Labán que Jacob había huido, y tornando consigo a sus parientes le persiguió durante 7 días hasta darle alcance en el monte de Galaad. Vino Dios en sueños durante la noche a Labán arameo, y le dijo: guárdate de decir a Jacob nada, ni en bien ni en mal. Cuando alcanzó Labán a Jacob, había éste fijado sus tiendas en el monte, y Labán fijó también la suya y las de sus parientes en el mismo monte de Galaad. Dijo pues Labán a Jacob: ¿qué es lo que has hecho? Escaparte de mí, llevándote mis hijas como si fuesen cautivas de guerra. ¿Por qué has huido secretamente engañándome en vez de advertirme, y te hubiera despedido yo jubilosamente con cantos, tímpanos y cítaras? Sin dejarme siquiera abrazar a mis hijos y a mis hijas. Has obrado insensatamente. Mi mano es lo suficientemente fuerte para haceros mal, pero el Dios de tu padre me ha hablado la pasada noche diciéndome: guárdate de decir a Jacob cosa alguna, ni en bien ni en mal. Y si es que te vas porque anhelas irte a la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Sabemos que al cabo de 3 días, Labán se entera que ha huido Jacob, y le sigue, fijémonos que le sigue con un buen grupo de personas. Es decir, le persigue con ánimo de impedir que se escape. Porque dice, podía haberte hecho daño, si se han fijado en el versículo 29. Mi mano es suficientemente fuerte para hacerte mal. Iba con un grupo numeroso de personas. Si su intención fuera simplemente despedirse y, en fin, darle todo esto que dice, este deseo de despedirse de sus hijas y de sus nietos, ¿a qué va con tanta gente? Pero fijémonos esa protección especial que Dios había prometido a Jacob. Dios mismo se manifiesta a Labán avisándote: cuidado de hacerle daño a Jacob. Posiblemente el mismo Labán tuviera remordimiento de conciencia. Al fin y al cabo eran sus hijas, eran sus nietos. Y en esta situación de inquietud, pues Dios le manifiesta que no puede hacerle daño, que tenía en contra a él. Es decir, una vez más nos encontramos con que Dios protege especialmente a los desvalidos, a los oprimidos. Y Labán se percibe de esto, se da cuenta de que efectivamente hacer daño a Jacob no le iría bien. Pero ¿por qué dice que yo quería despedirme, no? Más o menos. ¿Y por qué no nos lo ha dicho? Y te habríamos despedido con fiestas y con alegrías y con abrazos y qué sé yo qué. En el fondo, eso no es cierto. Pero finalmente, ¿qué dice? Si tú te querías ir, ¿por qué me has robado mis dioses? Los dioses protectores de la familia. Era, repito, no creía en un solo Dios, creía en muchos dioses. Jacob no tiene idea de lo que ha hecho Raquel. Por lo tanto, fijémonos lo que responde Jacob, versículos 31 y 32. Jacob respondió: es que temía pensando que quizás me quitarías tus hijas.
Cuanto a lo de tus dioses, aquel a quien se los encuentres, que muera. En presencia de nuestros hermanos, busca cuanto sea tuyo y tómalo. Jacob no sabía que era Raquel la que los había robado. Bueno, pensemos que según la ley urritia, que era en aquella zona donde ellos estaban, los ladrones sacrílegos tenían pena de muerte. Por lo tanto, lo que dice Jacob, que no sabe que Raquel realmente se ha llevado sus serafín, aquel en quien se lo encuentres que muera, es decir, que se aplique la ley. Seguramente, es decir, con toda certeza, si Jacob hubiera sabido que Raquel se los había llevado, no lo habría dicho así, pero él está seguro de que él no se lleva nada de Labán. Él no podía imaginarse que Raquel tuviera todavía ese resabio, ese resto de idea politeísta, y que pensara que valía para algo llevarse los ídolos, los terafim de su padre. No tenía, podríamos decir, una fe pura, Raquel. Consecuentemente, de acuerdo con lo que le ha dicho Jacob, pues que registre todo lo que llevan, y si encuentra algo que es suyo, pues que se lo lleve. Porque él es totalmente ignorante de que haya ocurrido semejante cosa. Sigamos desde el versículo 33, podemos leer hasta el 35. Labán penetró en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de sus siervas, y no halló nada. Después de salir de la tienda de Lía, entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los terafim y los había escondido en el palanquín del camello, sentándose encima. Labán rebuscó por toda la tienda, pero no halló nada. Raquel le dijo: no se irrite mi señor, porque no pueda levantarme ante él, pues me hallo con lo que comúnmente tienen las mujeres. Así fue como, después de buscar y rebuscar Labán en toda la tienda, no pudo hallar los terafim. Fijémonos aquí, podríamos decir, el poco respeto de Raquel para con los dioses de su padre. Manera de que no se los encuentre, pues los esconde debajo de, que podríamos decir, del aparejo de los camellos y se sienta encima. O sea, una manera respetuosísima, ¿no?, de tratar a unos ídolos. Y evidentemente, pues Jacob registra la tienda de Jacob y no encuentra nada, en la de Lía tampoco, en la de cada una de las siervas tampoco, y finalmente entra la de Raquel, y fijémonos aquí la actitud de Raquel. Perdona que no me levante. ¿Era verdad que tenía la menstruación? Posiblemente no. Pero es la manera de justificar pues que no se puede levantar. Y por lo tanto no puede registrar debajo del aparejo del camello. La consecuencia es pues que no encuentra los terafim, efectivamente, ¿no? Entonces, después de haber registrado cuidadosamente todas las tiendas y no encontrar nada, es razonable que Jacob se enfade. Podemos seguir desde los versículos 36 al 42. Jacob montó en cólera y reprochó a Labán diciéndole: ¿qué crimen es el mío? ¿Cuál es mi pecado para que así me persigas? Después de buscar y rebuscar en todas mis cosas, ¿qué has hallado tuyo? Preséntalo aquí ante mis hermanos y los tuyos, y que juzguen ellos entre los dos. He pasado en tu casa 20 años, tus ovejas y tus cabras no abortaron, y yo no me he comido los corderos de tu rebaño. Lo destrozado no te lo llevaba, la pérdida iba a cuenta mía. Me reclamabas lo que me robaban de día y lo que me robaban de noche. He vivido devorado por el calor del día y por el frío de la noche, y huía de mis ojos el sueño. He llevado en tu casa 20 años, 14 te he servido por tus 2 hijas, 6 por tus ganados, y me has mudado 10 veces el salario. Si no hubiera sido por el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y por el terror de Isaac, ahora me hubieras dejado ir de vacío. Dios ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos y ha juzgado la pasada noche. Se entiende, por lo tanto, que Jacob se enfada y, digámoslo así, se desahoga. Y le explica pues, que realmente se ha aprovechado de él, le ha explotado. Fijémonos que según las costumbres de la zona, solo a los pastores negligentes y que no hacían bien su trabajo, se les exigía que devolviera pues un tanto por ciento
En concreto, aquí se habla de los que robaba el lobo, supongamos, o los que quedaban descuartizados, los que morían, incluso las que abortaban. Todo esto, Labán se lo reclamaba a Jacob como si fuera un mal pastor, cuando dice él, ni de día ni de noche descansaba, soportaba el calor y el frío. Y no había habido la más mínima consideración por parte de Labán. Y eso durante 20 años. Por lo tanto le dice, Dios ha juzgado y Dios me ha protegido. Por lo tanto, Dios, que ha visto mi aflicción, ha juzgado anoche, es decir, te ha dicho cuidado con hacerle algo. Y de esta forma ha mostrado cómo efectivamente Dios protege a Jacob porque es injustamente tratado. Fijémonos que son textos que no debiéramos verlos como simples anécdotas, sino como una prueba de que efectivamente Dios existe y está. Como dice San Pablo en la carta, en el mensaje, en el discurso que pronunció en Atenas, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado. Y Jacob es fiel a Dios, Dios es fiel 100% con Jacob. No olvidemos aquella frase de Jesús, con la misma medida con que midiereis seréis medidos, pero rebozada, recrecida, o sea, Dios es mucho más generoso que nosotros, pero usa nuestra medida. Es decir, necesitamos ser fieles a Dios. Es necesario que mostremos nuestro amor a Dios. Y si nosotros mostramos nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios, Dios es mucho más generoso que nosotros. Y por lo tanto, no nos va a fallar en ningún momento su presencia, su ayuda, su atención, aunque no siempre sea como a nosotros nos gustaría que lo hiciera. Pero ciertamente es lo mejor lo que Dios hace, a favor nuestro. Y de esta forma, pues Dios ha manifestado ese cuidado, esa fidelidad que tiene para con Jacob, esa cercanía con Jacob. Evidentemente veremos que Jacob va creciendo en esa su cercanía a Dios y va creciendo en esa su fidelidad a Dios. Y que las mismas dificultades de la vida le están ayudando a crecer en esa entrega y en esa fidelidad a Dios. Porque fijémonos, si a Jacob todo lo hubiera ido a pedir muy bien, a pedir de boca, ¿habría sentido la necesidad de buscar a Dios? Pero en medio de las dificultades, acude a Dios y experimenta que Dios efectivamente está con él. ¿Por qué? Porque tiene la plena confianza de que Dios cumple su palabra. Yo pienso que es algo que debiéramos aprender, y entonces los cristianos no iríamos tan desesperanzados como vamos muchas veces. Si tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y de que Dios está a favor nuestro, como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Nadie? Bueno, pues esta realidad es lo que Jacob va asumiendo, asimilando poco a poco a través de su vida. ¿Pero por qué lo asimila? Porque vive en la presencia de Dios, porque acude a Dios, porque sabe ver la acción de Dios en su vida. A veces a nosotros nos parece que cuando Dios nos ayuda, claro, si yo me lo merezco, yo tenía derecho. Y no es verdad. Los dones de Dios son gratuitos. Bien, continuemos leyendo los versículos 43 hasta el 55. Respondióle Labán y dijo a Jacob: las hijas, hijas mías son, los hijos son hijos míos, el ganado es mío también, y cuanto ves es mío. A estas mis hijas y a los hijos que han parido, ¿qué les haría yo hoy? Ven pues, hagamos alianza tú y yo, y que Dios sea testigo entre tú y yo.
Bueno, vamos a quedarnos aquí. Fijémonos la tozudez, podríamos decir, de Jacob. Todo lo tuyo es mío. Las hijas que son tus esposas son mis hijas. Sus hijos son mis nietos. Es verdad, pero Jacob le había pagado una dote muy cara. Por lo tanto, él tenía derecho a llevarse sus esposas, a llevarse por lo tanto también a sus hijos. Pero en el fondo lo que Labán le quiere decir es, yo cómo voy a hacer daño a los que son mis hijas, a los que son mis nietos. Pero al mismo tiempo quiere que Jacob, digamos, ponerse de su parte a Jacob. Por eso, ¿qué le propone ahora? Vamos a hacer alianza entre tú y yo. Es decir, ha pasado a darse cuenta que no le conviene estar en contra de Jacob, sino que le conviene estar a favor, estar de acuerdo, hacer alianza entre los dos. Y que le dice, veremos enseguida los puntos que tratarán esta alianza, y que de esta manera se garantiza también Labán, de que Jacob no le va a atacar, porque ahora Jacob es muy fuerte. Bueno, continuemos desde el 45. Tomó pues Jacob una piedra y la alzó en monumento y dijo a sus hermanos que recogieran piedras y las reunieran en un montón y comieron sobre él. Le llamó Labán Yegar Sahaduta, mientras que Jacob le llamó Yagar Galaad. Y dijo Labán, este montón es hoy testigo entre tú y yo. Por eso le llamó Galaad, y también Mispa, por haber dicho Labán, que vele Yahvé entre los dos cuando nos hayamos separado el uno del otro. Bueno, un momento, vamos a quedarnos en el versículo 49 y leeremos después a partir del 50. Fijémonos aquí dice, digámoslo así, el rito que siguen, ¿no? Ponen unas piedras que los siervos y los hijos de Jacob le ayudan a hacer este montón de piedras, y sobre ese montón de piedras van a hacer la ceremonia de la alianza entre ambos. Y fijémonos que, por una parte, Labán le pone el nombre de Yegar Sahaduta, que significa mojón, o sea, límite, lo dice en arameo, mientras que Jacob lo mismo, pero lo dice en hebreo. Es decir, aquel montículo de piedras va a servir como de testigo, también dice que va a servir de masfá, o sea, es la atalaya que va a servir de testigo de lo que estamos haciendo ahora. Es un rito, digamos, que tiene que quedar algo que pruebe que efectivamente se ha hecho, y será este montón de piedras que han hecho para este gesto de esta alianza. Podemos seguir desde el versículo 50. Aquí que vamos a ver lo que se acuerda en esta alianza. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres además de ellas, no habrá hombre que pueda argüirte, pero he aquí que Dios es testigo entre tú y yo. Y añadió Labán, he aquí el monumento y he aquí el testigo que he alzado entre tú y yo. Este montón es testigo de que yo no lo pasaré yendo contra ti, ni tú lo pasarás para hacerme daño. El Dios de Abraham, el Dios de Nahor, juzgue entre nosotros. Juró pues Jacob por el terror de Isaac su padre. Ofreció un sacrificio en el monte e invitó a sus hermanos a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Vale, nos quedemos aquí en el versículo 54. O sea, fijémonos que el acuerdo de esta alianza es doble. Por una parte, Jacob se ha de comprometer a no tomar otras mujeres. Porque, claro, no habrá nadie, ningún hombre, que las proteja. Porque los hombres que le podían proteger, es decir, la familia de Raquel y de Lía, pues era Labán, y se iba a quedar lejos, ¿no? Labán y sus hijos, o sus esclavos, sus siervos, ¿no? De hecho, según la ley urrutia,
si las esposas les habían dado hijos, no podían tomar otras esposas. Recordemos que entonces se permitía la poligamia. Luego, eso era lícito, el tener varias esposas. Pero se compromete a que no tomará más esposas, porque es una manera de buscar rivales a sus hijas. Por lo tanto, no le vas a maltratar más de lo que ya le ha maltratado el mismo Labán. Y el segundo acuerdo, aquel montículo, aquella atalaya que han puesto, ha de ser una señal para que recuerden que no pasará el uno ni el otro, es decir, no pasarán de allá para hacer mal. Para hacer bien no se dice que no. Pero se prometen mutua protección, por decirlo así, que no se van a atacar los unos a los otros, que va a mantener la paz entre ambos. Porque efectivamente en un principio la actitud de Labán no era de paz. Entonces es Labán el que exige ese compromiso de no atacarse recíprocamente. Y yo no sé si han fijado que se habla del Dios de Abraham y el Dios de Nahor. ¿Se acuerdan quién era Nahor? ¿Nadie recuerda quién era Nahor? Nahor era el hermano de Abraham, padre, digamos, antepasado de Labán. Recordemos que Nahor digamos, Labán era nieto de Nahor, de la misma manera que Jacob es nieto de Abraham. Entonces el Dios de Nahor y el Dios de Abraham es Dios, es el mismo Dios. Pero en el caso de de Labán, pues se ve que no era monoteísta, no adoraba solo a Yahvé, al Dios de Abraham, sino que adoraba a otros dioses también. Pero lo prometen por el Dios de Abraham, o sea, por el Dios único. Y fijémonos que el Dios de Abraham ya tiene la idea de que no es un Dios local, sino que es un Dios universal. No es solamente un Dios que actúa en Caná, sino que igualmente está en Harán, donde está ahora Jacob. Entonces, después de este acuerdo de paz mutua y de respeto a las esposas, continuemos el versículo 55 final. Al día siguiente se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó para volverse a su lugar. O sea, hay la despedida en paz. La ceremonia, la comida se ha hecho de noche y cuando llega la mañana, pues Labán se despide amigablemente de Jacob y de sus hijas, y de esta manera se marcha, y nos consta que hubiera más relaciones entre ambas. Por lo tanto, ahora ya Jacob, se ha librado del peligro de Labán y se puede encaminar a su tierra, a Canaán. Pero ya tiene la duda de cuál será la actitud de Esaú. Esto, si os parece, lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿no? Porque el encuentro con Esaú no fue fácil. Pero bueno, ya lo veremos. Dios mediante.